Bueno, muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa tecnológica de Inforsalud 2021, que primero, si queréis, me presento. Mi nombre es Martín Begoña, soy el subdirector de Informática y Sistemas de Información de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud. Y siempre solemos decir que es un placer participar en Inforsalud. Yo creo que este año todavía más, porque estamos poco a poco volviendo casi a la normalidad. Dentro de poco hasta casi dicen que nos quitaremos las mascarillas en la calle, y quizás el año que viene, si esa nueva ola que dicen que también nos amenaza, pues no hace más daño, pues podamos volver a una normalidad tan esperada. El lema del Congreso es la evolución del ecosistema digital en salud, que hace referencia al futuro, y como ayer dijo nuestra consejera, pues esto, siempre que hacemos referencia al futuro, pues todo esto es un poco incierto, ¿no? Y en lo que es los sistemas de información, pues nos ha tocado darnos prisa en muchas cosas que seguro que nos han venido bien, en hacer y resolver temas que podían estar no tan avanzados, y que creo que todo ello pues siempre tiene un lado positivo. Hoy los que intervienen en esta mesa van a desarrollar unas soluciones en las que creo que las cuatro diferentes son temas que han venido para quedarse y que tienen que darnos una ayuda importante en todo lo que estamos haciendo, desde la patología digital, que tenemos a Daniel Frutos y Carlos Muñoz, que los tenemos en virtual, y que la anatomía patológica es algo que todos los profesionales de nuestros centros es lo que hoy día nos están solicitando, y que creemos que aunque es verdad que en principio ahora nos contarán, pero yo creo que tiene un coste importante económico, creo que tiene una serie de ventajas que debiéramos de tenerlas en cuenta. ¿Me oís ahora? Por otro lado, la siguiente será el uso de dispositivos móviles en la gestión de la pandemia, que también se ha identificado como un elemento novedoso, pero que ha venido para quedarse, y que, como una de las cosas que hemos dicho antes, sería una de las cosas positivas que puede habernos traído la pandemia, ¿no? El acercar nuestros sistemas al ciudadano y hacerle cada vez más partícipe de su propia atención, que no sea un mero actor, sino que realmente participe en lo que es su propia patología y su propia curación, pues también entendemos que en la tercera ponencia nos contarán cómo se puede hacer esto. Y algo que no podía faltar de siempre, y que siempre estamos en ello, que es la ciberseguridad en sanidad. Cada vez todos estamos más preocupados. Estamos consiguiendo que los mayores entiendan que esto puede ser un susto, que nos puede dar un problema importante, que somos caldo de cultivo para muchas organizaciones delictivas que puedan hacernos daño, y que realmente el daño es tan importante que entendemos que debiéramos de cada vez invertir más en este tema, aunque es verdad que es de alguna manera algo que está por detrás y que, como digo, los mayores les cuesta entrar. Yo no voy a hablar más, empezar con las presentaciones, con los verdaderos actores. En primer lugar, y en virtual, pues tenemos a Daniel Frutos. ¿Nos escuchas, Daniel? Y a Carlos Muñoz, que son de Leica Biosystem, y que Daniel Frutos es biólogo de formación académica en Leica Sales Enablement Manager, es responsable de la línea de producto para la línea de Advanced Diagnostic, tinción avanzada y patología digital. En Leica lleva 8 años, aunque realmente en el sector de la anatomía patológica cuenta con 11 años de experiencia. Por otro lado, Carlos Muñoz, ingeniero superior en Ingeniería Informática de formación académica en Leica Digital Pathology and Workflow Application para la región de EMEA, con más de 6 años de experiencia en sistemas de información para el sector sanitario, y desde hace 2 especializado en ayudar a los laboratorios de anatomía patológica en su transformación digital. Lo que nos van a presentar es Leica Biosystem, Your Partner for Digital Pathology. Entonces, pues cuando queráis, Daniel, Carlos, en 15 minutos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, te oímos, sí. Buenos días, ¿me oís? Bueno, soy Javier. Parece que había algún problema con mis compañeros, pero bueno, voy a
compartir la pantalla. Espero que puedan ver la pantalla. Muy bien, como decía en la introducción, muchísimas gracias y gracias por permitirnos estar aquí en esta llamada. Lo que queremos contaros un poco las soluciones que tiene Leica enfocadas en la patología digital. Lo que vamos a cubrir hoy va a ser, os pongo en la agenda, quiénes somos, a qué corporación pertenecemos, que pertenecemos a la corporación Danaher, qué es Leica Biosystems, el portafolio de patología digital, la innovación, que es una de las áreas importantes en nuestro enfoque, la nueva generación de escáner, que nos abre una ventana al futuro en cuanto a la interoperabilidad en los sistemas de salud, esta nueva generación enfocada a los profesionales de IT, la conectividad a través del DIS, la interoperabilidad con los nuevos estándares de ICON y luego, pues si hay un poquito de tiempo, pues alguna pregunta y alguna respuesta. Este es el portafolio de Danaher, la corporación a la que pertenecemos. Es una corporación americana que está en el top 10 americano y tiene diferentes líneas de negocio en cuanto a ciencias de la vida, la parte de diagnóstico y la parte de medio ambiente. El Leica Biosystems, en concreto, está focalizada en el área de diagnósticos y compartiendo plataforma con otras compañías como Beckman y CFI, ¿no? Hay otra compañía operativa que también es Leica, pero está dentro de la parte de Life Science, que es Leica Microsystems. Como toda compañía, en nuestro caso tenemos una visión que se llama Visión 24, que es lo que hace es permitir que los clínicos puedan realizar un diagnóstico de calidad en menos de 24 horas a partir de la biopsia, gracias a una calidad mejorada, integración de soluciones y eficiencia optimizada y poder dar, lo que decía, una respuesta en menos de 24 horas y un diagnóstico de calidad. Esto es un poco la representación de dónde estamos ubicados a nivel mundial con las diferentes unidades de negocio en diferentes continentes, en Estados Unidos, Sudamérica, en Europa y en Asia. Si nos centramos ya en la parte de patología digital, yo creo que la mayoría de las personas más o menos conocen un poco cuáles son estos beneficios, pero entre ellos destacamos el que se podrá acceder a la experiencia y el expertise en el momento adecuado y en el caso adecuado con las herramientas adecuadas, un flujo de trabajo más eficiente, el poder acceder en remoto y compartir esos casos, herramientas para dar una mayor calidad en el diagnóstico, el mantenimiento y la integración de los datos y de alguna forma plataformas que nos permiten hacer búsquedas de nuestros archivos digitales. Algún testimonio de centros que ya han implementado este tipo de soluciones, como es el caso del doctor Tarrentino del Hospital de Leeds, que pertenece al NHS. Ellos trabajan con una plataforma ya de Leica y con la nueva solución del GT, y es un sistema que está montado en una plataforma donde han digitalizado 6 hospitales y están trabajando en una solución centralizada a través del PACS. Un poco una distribución en cuanto a la base instalada a nivel mundial, donde tenemos aproximadamente más de 2.800 instalaciones implementadas globalmente. El portafolio que hablamos a nivel de escaneado, desde equipos, digamos, de baja capacidad, pensados para hacer intraoperatorias y trabajos en hospitales periféricos donde no tengamos los recursos necesarios o patólogo o infraestructura. Es un sistema que nos permite hacer la dualidad de lo que sería streaming de vídeo de alta calidad o escaneado de los slides. Luego tendríamos el CS2, que es un escáner de baja capacidad. Y luego tenemos los 2 escáneres de alta capacidad, el AT2 y el GT450, que como veremos ahora es un poco el buque insignia hoy por hoy en sistemas de alta capacidad y con las prestaciones que nos permiten una mejor integración e interoperabilidad en los hospitales. Y luego a nivel de software, que son las plataformas de gestión de la imagen e integración con el LIS y que nos permiten integraciones tanto locales como multicéntricas, ¿no? Y luego con diferentes tipos de visores que en función de la necesidad pueden ser visores tipo web o visores de escritorio.
Como decía anteriormente, bueno, es un equipo una línea de producto que se ha desarrollada pensando en los principales usuarios, y este nuevo GT 450 se ha tenido muy en cuenta las necesidades de los diferentes usuarios, que son los técnicos de anatomía patológica, los responsables de IT y los patólogos, ¿no? Cada uno tiene unas necesidades, pero centrándonos en la parte de IT, bueno, pues evidentemente hay una mayor presión por tener sistemas que sean seguros y que cumplan los requisitos regulatorios, ¿no? Este sería un poco cuando hicimos el trabajo previo de conocer un poquito cuáles eran las necesidades, problemas y desafíos que se encontraban las personas de IT. Pues bueno, pues nos definieron un poquito cuáles eran sus necesidades, las características ideales y cuáles eran los desafíos, ¿no? Como características ideales, pues que los ficheros fueran pequeños, que fueran flexibles el tipo de almacenamiento, que pues, se pudiera monitorizar en remoto, la encriptación, la autentificación. Al final, y en cuanto a los desafíos, pues bueno, que se pudieran soportar múltiples dispositivos, no solamente de un fabricante, que los datos fueran seguros, que se comprendieran necesidades de los diferentes fabricantes de soluciones y las limitaciones del almacenamiento como es habitual, ¿no? Y al final, pues por orden de preferencia, en cuanto a necesidades, pues es el mantenimiento de los datos seguros y de manera confidencial, un flujo de trabajo que fuera rápido y flexibilidad y compatibilidad con las diferentes soluciones, ¿no? Y como hablábamos, un poco producto de todas estas en requisitos y necesidades, lanzamos al mercado el Aperio GT 450, que es el equipo orientado a laboratorios de alta productividad. Es un sistema que nos permite digitalizar en el entorno de 32 segundos por porta, con un área de unos 15 por 15 milímetros, y es un sistema que se ha desarrollado generando una imagen óptica excepcional y una arquitectura que facilita bastante a los sistemas de información su implementación en los entornos de diagnóstico. Esto es un poco como luce la solución. Podemos instalar hasta 4 escáneres en el mismo, controlados con el mismo SAM server, ¿vale? Que es el hardware y el software que nos permite remotamente controlar y monitorizar cómo están funcionando estos sistemas. Luego eso se conecta directamente a un reservorio de imágenes, que puede ser físico, puede ser virtual, y luego tendríamos la aplicación de software para monitorizar los sistemas y los visores y la workstation que tienen los patólogos para poder revisar las preparaciones. ¿Qué ventajas presenta para los usuarios a nivel de IT? Pues bueno, pues como decíamos, a nivel de seguridad, la encriptación de los datos, el control a nivel de password y los pins de control para cada uno de los escáneres. Son sistemas que son escalables, se pueden centralizar en un hub, no se necesitan workstation periféricas para cada escáner y utilizamos tecnología MIR para poder integrarnos y procesar y el manejo de todos los datos, ¿no? Flexibilidad, la aplicación del SAM Server es un software que es accesible a través de conexión en red, incluye sistemas de ciberseguridad y encriptación con tecnología de MIR y podemos tener todo lo que sería el reporte de las métricas y demás, ¿no? Luego, a nivel de interoperabilidad, trabajamos con HL7 y con DICOM, que son los formatos compatibles para una integración fácil en los leaks y en los packs. Una pincelada a lo que sería el cerebro un poquito de las soluciones, que es el software de gestión y base de datos, que llamamos el Aperio ESLane Manager, que incorpora un visor web y que nos permite ser accesible por vía web, generar flujo de trabajo dedicados en una plataforma que es segura y muy robusta, tiene capacidades de integración muy avanzadas, es escalable y podemos implementar módulos adicionales, ¿no? Normalmente, un elemento clave en la implementación de este tipo de soluciones es la integración con el LIS, como es obvio, para que tengamos un flujo de trabajo completamente automático. Y aquí veis un poco la representación de cómo sería esta conectividad, ¿no? A partir que el escáner digitaliza la preparación, que previamente tiene su propio código de barras que genera el LIS. Estos se digitalizan, se comparte con el LIS, que lee el código de barras, y a partir de ahí lanzamos el visor para poder revisar los casos, y este flujo de trabajo a través del código de barras nos permite
generar el caso de manera automática al estar conectado con el LIS. Esta integración nos permite tener un flujo de trabajo completamente automático. Está encriptado y es bidireccional entre ambas soluciones. Trabajamos con código de barras y con HL7, ¿vale? Los patólogos se pueden trabajar normalmente con el LIS y abrir las imágenes directamente a través del enlace cuando el LIS informa de que los casos los cristales están digitalizados y nos lanzaría el visor web. Y luego se puede utilizar para múltiples aplicaciones para diagnóstico primario, en un entorno multicéntrico y trabajando de forma colaborativa e incluso conectado con laboratorios de referencia. Y luego tiene múltiples aplicaciones y entre ellas son el módulo de conferencias que nos permiten simular una discusión de un caso de manera virtual como si estuviéramos trabajando con un microscopio de múltiples observadores, ¿no? Uno de los elementos que es muy importante en este tipo de interconectividad e interoperabilidad es los estándares, entre ellos el DICOM, y esto nos permite trabajar de una forma integrada, ¿no? Con todas estas ventajas, incluyendo toda la parte de los metadatos que se generan en el caso de los pacientes, el poder compartirlo y el poder consolidarlo y trabajar con una única y sencilla plataforma de almacenamiento que normalmente son los habituales dentro de las estructuras hospitalarias, que son los PACS. No necesitaríamos trabajar con elementos intermedios, aunque, como decía, en nuestra plataforma podemos trabajar tanto con DICOM, que en este caso el equipo genera un DICOM nativo, como con los formatos TIFF piramidales en el caso de que el lugar donde vayamos a implementar no tenga la capacidad suficiente en sus packs para poder almacenar este tipo de imágenes. Aquí tenemos un testimonio de uno de nuestros centros de referencia a nivel europeo que ya han implementado este tipo de soluciones directamente al PACS. Y esto lo ha permitido generar un flujo de trabajo completamente automático y tener una solución integrada y utilizarlo en el diagnóstico rutinario en sus centros, ¿no? Aquí hay, pues lo que son dentro de los PACS y VNA los requerimientos para soportar el formato DICOM. Normalmente el DICOM es el suplemento 145. Se necesitaría una solución que fuera escalable, porque cada formato, cada elemento de DICOM de imagen, la media de capacidad o lo que ocupa es aproximadamente de 1 giga y tiene que permitirnos crear o soportar la imagen en streaming del DICOM y utilizar un visor que sea compatible. Y luego también la validación, que es importante, ¿no? A través del IVD y lo que está por venir, que es el IVDR, que nos permitirá poder integrarlo con ese tipo de plataformas y usar el estándar de DICOM. Y esto era todo. No sé si hay margen o tiempo para alguna pregunta. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, así va a ser más perfecto. fácil de gestionar muy bien. las charlas. Perfecto, muy bien. Pues, muchas gracias, Daniel. Sí, no sé si nos oye, ya podemos aplaudir. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. A continuación, vamos a ver el uso de dispositivos móviles en la gestión de la pandemia desde Islas Baleares, que Antonio Moragues Jaume, que es el director de cuentas y desarrollo de negocio de sanidad para Islas Baleares y Murcia de Inetum. Toni Moragues Jaume es ingeniero en informática, máster en gestión de las TIC, máster en gestión y planificación sanitaria. Actualmente en Inetum como director de cuentas y desarrollo de negocio para sanidad en las Islas Baleares y Murcia desde mayo del 2018 y anteriormente desde el año 2006 hasta 2017 ocupando diferentes puestos de dirección y gestión de las TIC y sistemas de información en el Servei Baleares, IBESalud. Fue CEO en IBESalud en el 2006 y 2007, CEO el de la empresa pública GESMA de gestión sanitaria de Mallorca del 2008 al 2012 y su director TIC y sistemas de información en el Hospital Universitario Son Space desde el 2013 a 2017. Cuando quieras, Toni. ¿Se oye? Perfecto.
Bueno, muchas gracias, Martín, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer al Servei de Salud y a la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca y especialmente a María José González Valls, que es la subdirectora de Atención Primaria que lidera y coordina la Central de Coordinación COVID de Baleares, por permitirnos dar visibilidad a este proyecto en el que desde INETUM hemos participado en lo referente al asesoramiento técnico, dotación y configuración de los dispositivos en un proyecto que veremos a continuación. Ya que con la aparición de la COVID en el año 2020, el IBE Salud eligió para la adaptación de sus equipos de atención domiciliaria una serie de dispositivos para adaptarse a la nueva situación, precisando de soluciones rápidas y eficaces. Como comentaba, en febrero del año 2020 nace la Central de Coordinación COVID para la gestión de los casos de COVID positivos de los pacientes y a lo largo de la evolución de la pandemia se van dando una serie de nuevos escenarios que requieren poner en marcha diversos dispositivos. Entre ellos la unidad volante de atención al coronavirus para pacientes con realización de PCRs a domicilio de los pacientes y atención médica, las unidades COVID Express que realizaban PCRs en diferentes poblaciones de Baleares. La crisis en las residencias que ha sido durante el verano del 2020, que propició pues, la asistencia también en las residencias por parte del Gobierno balear y una serie de cribados poblacionales que se realizaron en los diferentes pueblos con mayor incidencia de COVID. Como comentaba, las unidades volantes de atención al coronavirus son equipos de atención domiciliaria que disponían en aquel momento de todo el equipamiento para dar la atención médica a los pacientes diagnosticados con COVID-19, lo que no tenían el acceso a la información de los pacientes en tiempo real. Es decir, no tenían dispositivos con los que poder acceder a las historias clínicas ni a los sistemas de información corporativos. Desde el Servei de Salud, en ese momento, nos plantearon a INETUM la posibilidad de dotar de una serie de dispositivos que tenían que cumplir con estas características. Tenían que tener acceso a la historia clínica electrónica de los pacientes en tiempo real, con la posibilidad de prescribir o derivar a esos pacientes en caso de ser necesario hacia los hospitales desde el mismo domicilio, dispositivos portables y con elevada conectividad. Hemos visto en el slide anterior que el equipamiento del que disponían era un equipamiento muy pesado, ¿vale? Por lo tanto, tenían que ser dispositivos ligeros con conectividad sin necesidad de utilizar las wifi de los hospitales, es decir, conectividad a través de la red 4G, acceso a imágenes diagnósticas de los pacientes. En este caso, veremos que una de las iniciativas que posteriormente se puso en marcha fue el tema de las ecografías pulmonares y sobre todo dispositivos que tuviesen una elevada autonomía, porque los turnos de las unidades volantes de atención al coronavirus eran turnos de 12 horas sin interrupción. Finalmente, tenían que ser dispositivos compatibles con los sistemas de información corporativos del Servei de Salud, no solo la historia clínica de los pacientes en hospitales, sino receta electrónica y otros dispositivos que contienen información esencial para dar una buena atención y garantizar un acceso seguro a la información de los pacientes. Nuestra recomendación al Servei de Salud, entre otros dispositivos, finalmente elegido por las personas que estaban coordinando toda la parte técnica de este proyecto, fue la Microsoft Surface Pro 128 con conectividad LTE, con todas las características que daban respuesta a las necesidades que, como hemos visto, nos planteó el Servei de Salud y Atención Primaria. Suministramos unos 120 equipos de forma muy rápida porque, como os he dicho, las unidades volantes de atención al coronavirus empezaron a operar en febrero del 2020 y el suministro lo realizamos en abril, la dotación de todos estos dispositivos, y tenía que ser algo ágil porque esos equipos de atención domiciliaria ya estaban trabajando con los pacientes y seguían teniendo esa carencia de accesibilidad a toda la información de pacientes.
las principales funcionalidades que utilizaron desde las UBACs pues fueron el acceso a la historia clínica de los pacientes, tanto en atención clínica historia clínica de atención primaria como de atención especializada, la coordinación entre el centro de coordinación COVID, entre el centro, es decir, el sistema de gestión centralizado de atención primaria de Mallorca, junto con las unidades básicas de salud, que son los dispositivos, digamos, que están en núcleos poblacionales más pequeños, ¿vale? Esto permitía toda la coordinación y que las unidades básicas tuviesen herramientas que pudiesen gestionar los equipos que trabajaban a nivel local en sus núcleos. Tema de derivación de pacientes, en caso de ser necesario, desde el propio domicilio, el equipo de atención domiciliaria podía realizar la derivación de los pacientes si su situación clínica se agravaba hacia dispositivos hospitalarios. Solicitud de analíticas, muy importante. En el mismo momento en que llegaron al domicilio, con las extracciones podían hacer la solicitud de analíticas hacia los laboratorios de los diferentes hospitales de referencia. Se diseñó un protocolo COVID también, desde atención primaria, al cual también tenían accesibilidad con estos dispositivos. Y finalmente, como no, la receta electrónica, es decir, poder realizar la prescripción y que los pacientes tuviesen en su tarjeta sanitaria toda la medicación necesaria para el tratamiento de su patología. A partir de ahí, como hemos visto, el primer proyecto que planteó la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca fue el de las unidades volantes de alerta del coronavirus, pero se dieron cuenta que con la versatilidad y con las características de los dispositivos podían empezar a utilizarlos en otros proyectos, ¿no? En abril del 2020, en los 3 principales núcleos poblacionales de Mallorca, Palma, Manacor e Inca, se crean las unidades COVID Express, que son unidades que tampoco disponían de dotación informática, y con las Microsoft Surface se habilitaron esos puestos de trabajo que permitían un poco todas las funcionalidades anteriores. También una versión móvil, es decir, de los núcleos poblacionales más pequeños, el mismo concepto de las COVID Express fijas que habían en Palma, Inca y en Manacor, se montaron en autobuses, en camiones, y tampoco tenían la dotación informática que se suministró a través de las Microsoft Surface. Otro proyecto destacable en el cual se utilizaron los dispositivos fueron los hoteles puente, para alojamiento de pacientes a los cuales no podían garantizar el correcto aislamiento en su domicilio, y siendo Baleares una comunidad turística eminentemente como es, también se alojaban los turistas que eran diagnosticados con COVID-19 durante sus vacaciones. Y finalmente los cribados poblacionales. En las poblaciones de alta incidencia con COVID-19 se realizaban en polideportivos, en naves industriales, en los diferentes núcleos poblacionales donde la incidencia era alta, y también se usaron los dispositivos para todo el proceso de realización de las pruebas de antígenos y PCRs. Uno de los aspectos destacables, y que luego veremos en una pequeña intervención de María José que más juego les han dado, ha sido el uso de las Surface para realizar ecografías pulmonares a domicilio. Es decir, en un momento dado, después del verano, se plantearon esta posibilidad, vieron que los dispositivos, los ecógrafos portátiles que tenían eran compatibles con la Surface, y comenzaron a realizar las ecografías pulmonares a domicilio para tener un primer diagnóstico del paciente, incluso poder contactar con los servicios de neumología de los hospitales para tener una segunda opinión. Como veis, el nivel de resolución en la Microsoft Surface es muy alto, y eso permitió usar esos dispositivos para este fin. Otro de los temas que destacaban desde la atención primaria es todo el tema de la protección de los dispositivos, es decir, de la limpieza. En los entornos en los que se movían, domicilios con pacientes diagnosticados positivos en COVID-19, pues los dispositivos requerían siempre llevar cada equipo 2 dispositivos, sucio, limpio, y en cada asistencia iban alternando entre uno y otro, y protección con film, todos los dispositivos, y la limpieza de toallitas, la limpieza de las partes externas de los dispositivos con toallitas desinfectantes. Bueno,
para ir concluyendo beneficios. Como hemos visto, la interacción entre las unidades volantes de atención al coronavirus y la central de coordinación COVID, los beneficios de acceso a historia clínica en tiempo real y con la posibilidad de informes, derivaciones, prescripciones, y por parte de la UACS el acceso a la valoración domiciliaria realizada por los equipos de la unidad volante al coronavirus también en tiempo real, ¿no? En el mismo momento que finaliza ya tienen acceso y pueden tomar las decisiones de gestión adecuadas. Tema de acceso a listados de pacientes y agendar los pacientes para consultar, registrar en las residencias, sobre todo en los hoteles puente, en ese tipo de iniciativas que hemos visto. Y desde la central de coordinación también realizar esas agendas a priori para que los equipos tienen la seguridad de que tengan esas agendas disponibles y podrán ser valorados en la jornada. Y finalmente la ecopulmonar, ¿no? Es decir, las imágenes permiten el diagnóstico precoz del tema de la patología pulmonar que pueda tener el paciente y se puede realizar una segunda valoración por parte del equipo de neumología del hospital de referencia a través de Teams, porque también el Servicio de Salud ha puesto en marcha durante el 2020 una iniciativa de uso de las herramientas colaborativas de Microsoft. Logros que destacaban desde la Subdirección de Atención Primaria. Atención domiciliaria urgente con acceso a historia clínica, en las COVID Express los listados de agenda y procesamiento de muestras, en las residencias la atención a los residentes y el acceso a las historias clínicas de los pacientes, tanto en primaria como en especializada. Los dispositivos residenciales no tienen ningún tipo de acceso a toda la información sanitaria de sus residentes. Con esto se ha paliado un poco esa laguna. Tema de cribados poblacionales, que ya hemos comentado, y la ecografía pulmonar. Y esto no queda aquí. Desde el Servei estuvimos hablando con ellos y nos han dicho que con las posibilidades que les dan los dispositivos de Microsoft Surface, se están planteando futuros proyectos, destacar electrocardiografía ambulatoria, videoconferencia a través de Microsoft Teams entre urgencias y el hospital, el envío de documentación y resultados a portal del paciente, telederma, estudio de sueño y bioquímica seca. Y bueno, como os decía, María José González Valls, que es la subdirectora de primaria, tenemos unas breves impresiones, unos minutos de un vídeo, donde ya comentará un poco, en resumen, un poco lo que yo os estaba explicando. El audio no se oye. Tramitando sus prestaciones y administrando sus centros y servicios. Con la aparición de la COVID en 2020, IB Salud tuvo que adaptar sus dotaciones a la nueva situación, precisando de soluciones rápidas y eficaces. Nosotros aquí, el primer caso que tuvimos de infección por COVID fue a mediados de febrero. Claro, en aquel momento hacíamos las pruebas a domicilio y atendíamos a los usuarios en el domicilio si no tenían que ingresar. Entonces, también nos vimos en la obligación de crear una unidad volante, que le llamamos la SUBACS, para poder atender estos casos. En principio, estos equipos llevan todo el material necesario para una atención médica, pero no llevan información. Entonces, lo que necesitábamos era poder acceder a la historia clínica del usuario en tiempo real, ¿vale? Y a todos los sistemas de información corporativos, que fuera algo ligero, porque ya de por sí llevan mucho material y llevan mucho peso encima estas unidades, que tuviera autonomía, ¿vale? Porque los turnos son de 12 horas, y que pudieran conectarse con tarjeta 4G. Cuando llegaron las Surface, ¿vale? Lo que nos plantearon es que queríamos que tuvieran. En principio las habíamos solicitado para la atención en el domicilio, pero a medida que fue avanzando la pandemia surgieron más necesidades, como los cribados poblacionales, es decir, tener que ir a un sitio que no tiene sistemas informáticos y poder hacer un cribado de 8.000 personas. Ya a final del verano, principios de septiembre, surgió la oportunidad de poder hacer ecografías también a domicilio. Primero probamos con la sonda inalámbrica que fuera compatible con la Surface, vimos que sí, que además la calidad de la imagen era muy buena, y ha sido también un cambio radical en cuanto a la atención de las UBAC avanzadas. También nos planteamos en un futuro poder hacer electrocardiografía a domicilio, o sea, nos abre un mundo de posibilidades.
¿Y qué nos ha supuesto a nosotros la Surface? Pues un antes y un después, la verdad. Nosotros antes de la pandemia nos planteábamos una serie de cosas que nos parecían que eran inviables y a raíz de tener la Surface, pues casi no tenemos límites. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tony. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que se titula Ciudadano Conectado, Digital Front Door y Virtual Care, que nos lo va a enseñar, nos lo va a mostrar Simón Estades, que es client director de Orion Health SLU. Simón Estades lleva algo más de 13 años trabajando para Orion Health, donde ha tenido la oportunidad de desarrollar su carrera profesional en sanidad. Sus experiencias más relevantes han sido la dirección de proyectos de gestión de pacientes con enfermedades crónicas para las Islas Baleares y para el Ministerio de Sanidad, pero también ha tenido la oportunidad de trabajar en países como Nueva Zelanda, liderando proyectos de salud mental, en Francia, participando activamente en la dirección de servicios necesarios en los proyectos regionales de coordinación de ciudadanos, Terrisante en París, TICS en la Borgoña o Emiratos Árabes Unidos, donde recientemente fue responsable del delivery del primer EHR en Oriente Medio, también conocido como Malafi. Este proyecto comenzó en enero del 19 y junto con su equipo lograron ponerlo en funcionamiento en solo 6 meses, incluyendo más de 30 millones de registros de pacientes, conectando datos y profesionales de 4 diferentes organizaciones, uno de ellos el SEA. El grupo más grande, con más de 25% de los usuarios en la actividad de toda la región. Ahora mismo Simón está otra vez en España y es el responsable del negocio de la filial española y está hoy aquí para compartir con nosotros algunas experiencias interesantes con su ponencia que tiene como título, como hemos dicho, Ciudadano Conectado, Digital Front Door y Virtual Care. Cuando quieras, Simón. Muchas gracias, Martín Begoña. ¿Se oye? Sí. Hoy vengo a hablaros de la visión de Orion Health al respecto de la nueva sanidad virtual y lo haré cubriendo estos 7 puntos que tengo listados. Primero, quiero introducir un poco de dónde surge la necesidad en invertir en este tipo de soluciones. Después os presentaré la visión que tenemos y cómo le hemos dado forma, describiendo nuestra solución de puerta de entrada digital, Virtual Care y Machine Learning Manager y su arquitectura de componentes. Y finalmente acabaré la ponencia con unas pocas conclusiones. Imagino que recordaréis que el índice de madurez de FENIN, que fue elaborado con los datos recopilados antes de la pandemia y publicado en junio del año pasado, publicaba que los servicios de salud ofrecían servicios a los pacientes con un 23% de madurez. Es seguro que después de la pandemia este índice se ha visto con un fuerte empujón y muy probablemente estos servicios todavía están en fases iniciales. Según datos publicados, durante el confinamiento, el volumen medio de llamadas que recibían los servicios sanitarios se incrementó hasta un 1000% y los tiempos de espera se dispararon. Los servicios públicos de salud quedaron al borde de la saturación y muchos pacientes crónicos se sintieron desatendidos. Desafortunadamente, lo que sí ha dejado en evidencia la pandemia, además de que tenemos unos profesionales implicadísimos, es la necesidad de buscar soluciones que ayuden a reducir la carga de estos, permitiendo a la organización llegar a dar servicio a un número más elevado de pacientes. Al mismo tiempo, ofrecer servicios digitales a los pacientes para sus autocuidados. Es decir, la pandemia nos ha ubicado en el momento oportuno para reflexionar sobre lo que pretendemos alcanzar con la digitalización de la atención y trabajar por instaurar un modelo tecnológico que potencie la relación entre pacientes, profesionales y servicios de salud. Un modelo de sanidad virtual. El modelo de sanidad virtual que estamos desarrollando en Orion Health pone al ciudadano en el centro, ofreciéndole una puerta de entrada digital que sea efectiva, inclusiva, equitativa y empoderante. Esta puerta de entrada está diseñada como un único punto de acceso multicanal, donde se puede llegar a todos los servicios ofrecidos por la organización desde el canal que sea de preferencia por el ciudadano. Integra una serie de flujos de navegación que permiten al consumidor acceder
a los servicios necesarios y, utilizando inteligencia artificial y reglas automáticas, enlazar con nuevos servicios, bases de datos de conocimiento y recomendaciones que mejor se adapten a la situación real del ciudadano. Esto es más que un portal del paciente, en el sentido que no está diseñado exclusivamente para pacientes, sino para cualquier consumidor. Es más que un acceso web a servicios digitales, ya que permite la comunicación por múltiples vías enlazadas. Por ejemplo, podemos empezar a través de la web, estableciendo una consulta, a través del chatbox, o a través de un agente virtual, un humano virtual, o a través de una búsqueda de lenguaje natural, y que desde allí se nos lleve a una comprobación de síntomas y que posteriormente esa comprobación de síntomas nos ofrezca un link a establecer una teleconsulta con el especialista, a pedir una cita virtual o a simplemente darme información sobre mis autocuidados. Es más que telemedicina, ya que permite a los profesionales establecer planes de cuidados y protocolos de monitorización, guiados con un soporte a la decisión, inteligente y predictivo, valorando riesgos y adelantándonos a los problemas del paciente. También permite empoderar al paciente en sus propios cuidados, habilitando información contextual específica durante la ejecución de su plan de cuidados. Los servicios que típicamente se ofrecerán a través de una puerta de entrada digital serán del tipo, lo que he comentado, chat online, symptom checker, bases de datos de conocimiento seleccionados, un asistente virtual o un humano virtual, petición de citas, consultas virtuales, un espacio de wellness, acceso a la historia de salud y su medicación, monitorización de cuidados remotos, etc. Y estos se podrán ofrecer telefónicamente y online, a través de la web o a través de aplicaciones móviles. Sin duda, los avances en medicina genética e inteligencia artificial han sido un punto de inflexión para poder ofrecer servicios inteligentes que ayuden a los profesionales a la vez que mejoran resultados en salud. La puerta de entrada digital se debe abordar como una estrategia, con una visión de ecosistema que apoya a los ciudadanos en todas sus interacciones en el cuidado de su salud. Estas abarcan una variedad de funciones y es mejor considerarlas como un programa de trabajo con varias iniciativas individuales. Cada iniciativa debe aportar valor a la organización, estar alineado con las prioridades estratégicas y, lo más importante, proporcionar un mejor acceso para empoderar a los consumidores. Hay estudios que han demostrado que los pacientes que tienen acceso a tecnologías colaborativas y de empoderamiento ven mejoras cuantificables en el manejo y resultado de sus problemas crónicos. Esta estrategia de puerta de entrada digital se deberá sustentar sobre 3 pilares principales, que establecerán las bases para ofrecer estos nuevos servicios digitales. Por una parte, una plataforma de datos inteligente. Es bien sabido que los datos por sí solos no aportan valor si están dispersos en silos de información, si no hacen referencia al contexto del paciente, si no se encuentran normalizados, si no están accesibles, si no se combinan con el conocimiento en el proceso a la atención del paciente, mediante procesos normalizados y herramientas de ayuda a la decisión. La plataforma deberá estar basada en tecnología de Big Data y permitir agregar otro tipo de datos, no clínicos, como pudieran ser climatológicos, económicos y sociales, además de los clínicos y administrativos y ómicos, para poder tener una visión completa del paciente y su contexto. Segundo, debe estar integrada dentro del ecosistema existente. Una puerta de entrada digital no debería ser una solución monolítica que exija reemplazar muchos de los sistemas de la organización. Una puerta de entrada funciona mejor cuando integra un conjunto de herramientas que permiten a las organizaciones usar los sistemas ya adoptados, como la teleconsulta, la consulta virtual, teléfonos de asistencia o los sistemas de reserva de citas, uniendo todo en un único canal digital, fácil de usar y navegar por los consumidores. Aprovechando los éxitos existentes y luego integrando, extendiendo y agregando nuevos servicios, se proporciona una entrada digital holística que sea adoptada rápidamente y se utilice extensamente, minimizando la necesidad de reinversión. Tercero, sistemas analíticos avanzados y sistemas inteligentes. El gran volumen de datos que potencialmente se debe manejar con estas soluciones, sobre todo en el momento que integremos datos provenientes de dispositivos personales y ómicos, hace necesario buscar otra manera de presentar la información a los usuarios del sistema. Una herramienta analítica ayudará a convertir datos en información y esta en conocimiento. Tendencias, comparativas, etcétera, todo ello aderezado con modelos predictivos e inteligencia artificial. Por otra parte, estas herramientas también ayudarán a entender cómo se está usando el nuevo sistema, qué servicios son los más demandados, qué flujos de navegación pueden resultar más complejos, con el objetivo de seguir mejorando el servicio y escalar la plataforma acorde a las necesidades reales. Sobre esta base es donde podremos ofrecer estos nuevos servicios. Y además nuestra visión para la puerta de entrada digital y la sanidad virtual incluye también el componente Virtual Care.
Virtual Care permite establecer un protocolo de monitorización remota a pacientes en seguimiento. De esta manera, los profesionales solo intervienen por excepción, cuando el sistema genera alarmas en base a los datos y situaciones que se están monitorizando. Estos protocolos se pueden personalizar para la situación específica del paciente. A partir de una plantilla estándar es posible añadir o eliminar actividades a realizar, modificar las fechas y horas en las que éstas se deben completar, los valores objetivos a alcanzar y los valores umbrales sobre los que generar alarmas, sean leves, moderadas o graves. Este componente permite la integración con dispositivos que el paciente pueda tener en casa, como puede ser un glucómetro, una báscula, etcétera, para la transmisión segura de los datos a la plataforma. La aplicación de asistente virtual de Virtual Care dispone de tutoriales de autoformación para simplificar el despliegue entre los pacientes que estamos monitorizando y herramientas de mensajería e intercambio de ficheros para la comunicación entre el paciente y su red de cuidados. Durante la ejecución de sus actividades, los pacientes recibirán formación contextualizada, por ejemplo, de cómo medir determinados parámetros de una forma segura, información sobre la actividad o recomendaciones en base a los valores que se han introducido, involucrando al paciente en sus propios cuidados. El coordinador de casos dispone de vistas de triaje, donde puede visualizar todas las alarmas generadas, ordenadas por gravedad y periodos de desconexión de los usuarios, desde donde es posible planificar nuevas intervenciones y actualizar el estado de los planes de cuidados, o bien compartir documentación relevante a través de la librería de salud con sus pacientes. Y, por supuesto, no podemos hablar de la nueva sanidad virtual sin hablar de Machine Learning. Este componente de Orion Health proporciona un lugar centralizado para facilitar a las organizaciones sanitarias el uso, seguimiento y gestión eficaz del ciclo de vida de los algoritmos y modelos entrenados. Permite versionar los modelos del repositorio y actualizarlos con un tiempo de parada nulo. Los modelos pueden ser consumidos bajo demanda por terceros a través de las APIs, facilitando la integración de las predicciones en el flujo de trabajo de los profesionales y en el flujo de interacción de los consumidores, aunque también soporta modos de procesamiento batch y streaming. Una de las características más interesantes es que las predicciones proporcionan resultados de manera que tengan sentido para los consumidores, predicciones interpretables, evitando así modelos de caja negra. Y, por supuesto, el componente también incluye nuestra creciente biblioteca de algoritmos y calculadoras preconfiguradas, como modelos para predecir el riesgo de reingreso hospitalario, riesgo quirúrgico, resultados de accidentes cerebrovasculares, etc. También incluimos un componente de procesamiento de lenguaje natural para la detección de conceptos y códigos dentro de los documentos clínicos. Este componente permite al usuario realizar búsquedas semánticas en todos los documentos del repositorio, como por ejemplo la que estáis viendo ahora por pantalla, que encuentra no solo neumonía, sino también conceptos relacionados como la hipoxia. Como último punto de la presentación, quería enseñaros brevemente los componentes que conforman la arquitectura propuesta por Orion Health alrededor de una puerta de entrada digital. El corazón de la solución es Amadeus X, en color gris. Es nuestra plataforma de datos inteligente basada en tecnología Big Data. Esta plataforma habilita las diferentes capas necesarias. Habilita la capa de integración de datos, gracias al motor Rhapsody que lleva embebido, la capa de agregación y almacenamiento de datos, con un Data Lake para guardar los datos raw y un Smart Data Platform para guardar los datos procesados en sus modelos de datos correspondientes, la capa analítica y la capa de inteligencia artificial, que está dibujada en verde, con nuestros productos Discover y Machine Learning Manager, y la capa de aplicación, que correspondería a los servicios propios de la propia plataforma y todas aquellas aplicaciones que vamos a poner al servicio de los consumidores, que están en amarillo, el Symptom Checker para los ciudadanos, los planes de cuidados para los profesionales, protocolos de monitorización remota para pacientes en seguimiento con Virtual Care, etc. Y por último, a través de la capa de acceso, se ubicarían los portales que expondrían o consumirían estos servicios, como puedan ser la propia puerta de entrada digital, el portal del ciudadano del servicio de salud, el portal del paciente o los GISes de los profesionales, etc. Algunos os estaréis preguntando qué traemos de nuevo. Bueno, en comparación con el acercamiento clásico de los portales del ciudadano y los servicios de salud, lo que aquí proponemos es un avance cualitativo, al orientarlo a la predicción clínica y a la monitorización remota. Es en una plataforma Big Data altamente escalable, fiable y segura. El objetivo final, en efecto, es ayudar a los médicos a realizar diagnósticos más rápidos y precisos y a detectar enfermedades incluso antes de que se desarrollen sus síntomas, pero también capacitar a los pacientes en sus autocuidados y ofrecerles servicios virtuales, la sanidad virtual.
para, esperemos, reducir la carga de los profesionales y permitir dedicar esos esfuerzos a otras situaciones más alarmantes. Del mismo modo, podríamos hablar del ciudadano o del paciente sano y de cómo podemos involucrarle, o debería decir involucrarnos, en programas de hábitos de vida saludable, planes de ejercicio, dietas que se adapten mejor a su condición y actividad física, ofreciéndole comparativas con otros ciudadanos de similares características o incluso mostrándole predicciones de riesgo de desarrollar determinados problemas y recomendaciones para evitarlos. Estamos en este punto donde podemos empezar a tratar los problemas antes de que estos ocurran, sin necesidad de consumir recursos sanitarios si tenemos la tecnología adecuada. Esperemos que para la próxima pandemia estemos más preparados y evitamos así a saturar los servicios públicos. Hasta aquí llega mi presentación de hoy, pero si queréis saber más sobre Virtual Care, la puerta de entrada digital, Amadeus X o los programas de coordinación de cuidados, buscadnos por aquí, estaremos encantados de atenderos. Estamos yo mismo, Francisco Cáceres y Héctor del Castillo. Somos Orion Health, desarrollamos software para que cada individuo reciba la atención perfecta para ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Simón. A continuación, la ponencia se titula Ciberseguridad en Sanidad, preparada para los nuevos vectores de ataque. Nos lo presenta Alejandro Díez, que es director de Digital Risk en SIA, que es una compañía Indra. Y Alejandro Díez Madroñero es director del área de Digital Risk en SIA. Después de trabajar en otras compañías, se unió al proyecto de SIA en 1996, ocupando cargos de diferente responsabilidad. Desde el área de Digital Risk abordamos, dice, proyectos de gestión de riesgos digitales y planes de continuidad de negocio. Nos focalizamos en ayudar a nuestros clientes a definir planes estratégicos alrededor de la seguridad y a establecer los planes para garantizar la continuidad de los servicios. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Martín. Buenos días a todos. Lo que es indudable es que la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto esencial en un sector tan crítico como es el de la sanidad. Y esto, bueno, pues tiene por múltiples motivos. Los principales son que el sector se encuentra inmerso en un ciclo de innovación tecnológica, tiene mucha dependencia de la tecnología y está en continuo, digamos, progreso en cuanto a digitalización se refiere. Todos estos componentes pues lo hacen en un sector que es target para los ciberataques y para los hackers. Que dicho sea de paso, estos ataques pues son cada vez más sofisticados, ¿vale? Son ataques que se apoyan en muchos casos en ingeniería social, que en grupos tan numerosos como los sanitarios, pues evidentemente supone un filón para ellos, y también en otros métodos bastante sofisticados, utilizando inteligencia artificial y demás técnicas innovadoras, ¿vale? Evidentemente esta charla y este tema da para más de 15 minutos. Lo que intento fijar en esta presentación son unos puntos que quedan fijados en base a nuestra experiencia, la colaboración con clientes que han tenido o han sufrido esta serie de incidentes que son tan críticos y tan perjudiciales para lo que es su operativa normal, ¿vale? Y también pues me gustaría enfatizar que en muchos casos las organizaciones se orientan a la protección, por supuesto que hay que orientarse a la protección, pero tampoco hay que dejar de lado lo que son los aspectos relacionados con la recuperación, ¿vale? Evidentemente todos los días pues nos despertamos con noticias de ataques, como comento, pues un sector bastante vulnerable por los condicionantes que he comentado anteriormente, y son, pues bueno, prácticamente cada día pues vemos que hay organizaciones que están sufriendo bastante, sobre todo últimamente con todo el tema relacionado con ataques ransomware, ¿vale? Me gustaría enfatizar aquí que son ataques globales, es decir, no se circunscriben a ninguna geografía, sino que por el hecho de utilizar canales digitales y tener una orientación completamente digital,
¿vale? Pues son, digamos, la exposición y las amenazas son globales. Por lo tanto, no hay que dejar de contemplar este aspecto, ¿vale? Cada vez más hay más organizaciones que están reportando incidentes y brechas de seguridad. En muchos casos solo nos damos cuenta de las que se publican, pero hay otras muchas, creedme, como proveedor de servicios de este tipo de servicios de ciberseguridad, que están sufriendo últimamente bastante. Y como comentaba antes, el hecho de estar en un continuo ciclo de innovación tecnológica, pues lo hace cada vez más vulnerable y de una mayor exposición, ¿vale? Los impactos de ataques de ciber en compañías, digamos, que no son del sector, pues ya tienen sus condicionantes de negocio que están bastante fijados, ¿vale? Y que evidentemente las organizaciones sufren. En el caso del sector, del vertical que nos ocupa, además hay que meter en este tipo de ataques otra serie de actores que son tanto más importantes en muchos casos que el negocio. Estamos hablando de la salud y de la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener en mente, digamos, todos los posibles vectores de ataque y sus consecuencias. Por lo tanto, en este punto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues evidentemente prepararnos y protegernos ante este tipo de situaciones, ¿vale? Si tenemos que resumir, digamos, ya os comento, basado en nuestra experiencia, los 3 puntos que fijaríamos nosotros para focalizarnos, empezar, pues evidentemente el primero sería intentar gestionar el riesgo digital, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues pasa por establecer buenas estrategias de ciberseguridad alineadas completamente con los activos críticos que tenemos. Y aquí hay muchos factores que tenemos que abordar, ¿vale? Tenemos en un colectivo, como comentaba antes, bastante numeroso, pues tenemos temas relacionados con concienciación de todos los colectivos que utilizan los sistemas. Tenemos también bastante externalización en este sector, por lo tanto tenemos que gestionar también el riesgo de terceros. En la tecnología, lo ha comentado antes los compañeros, las plataformas de movilidad, las infraestructuras conectadas. O sea, ahí hay una serie de vectores y de posibles, elementos que están expuestos que tenemos que gestionar. Por lo tanto, identificar todos estos activos críticos resulta clave. Sin dejar de lado pues todo el tema relacionado con el ámbito regulatorio y normativo, ¿vale? Que también es súper importante. Entonces, de ahí lo que sacamos son estrategias de seguridad que se alinean totalmente con nuestras demandas y con nuestros objetivos desde el punto de vista de las operaciones, ¿vale? El segundo punto es prevenir, protegernos y detectar a tiempo cualquier incidente relacionado con ciberseguridad. Y, por supuesto, también contar también con profesionales, o bien internos, o bien apoyarse en compañías especialistas en ciberseguridad que nos ayuden a proporcionar una respuesta ante incidentes críticos de seguridad, ¿vale? El reaccionar a tiempo aquí es clave, ¿vale? Y el monitorizar la seguridad, pues al final se torna en un elemento bastante crítico. También han comentado antes mis compañeros que cada vez más se abre lo que es la sanidad a los diferentes stakeholders, ¿vale? Entre ellos también pacientes, profesionales sanitarios vía canales, ¿vale? Por lo tanto, son servicios totalmente digitales donde la gestión y el gobierno de la identidad resulta un aspecto clave para garantizar la seguridad en las operaciones. En la situación que nos encontramos, pues aún más. Tenemos gente, equipos trabajando en remoto, teletrabajando, y donde, bueno, pues el establecimiento de los controles de accesos adecuados según los factores de autenticación y en muchos casos el uso de firma digital, pues también nos proporcionan unos elementos que son adicionales a
digamos, compromisos de seguridad que normalmente tengo, ¿vale? En base a nuestra experiencia y cuando llegamos a un cliente que sufre un incidente de este tipo y que se pone en marcha el equipo de respuesta ante incidentes, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo mencionaba un poquito antes. O sea, en muchos casos vemos a clientes que se orientan a la protección, pero no debemos olvidar la orientación a la recuperación también, ¿vale? Pues cuando llegamos a casa de clientes que han sufrido este tipo de ataques, ¿vale? Pues en muchos casos, ¿qué es lo que vemos? Pues que los planes de continuidad de negocio en los cuales han venido trabajando, invirtiendo, en muchos casos no se encuentran al día, o se encuentran desactualizados, o incluso en muchos casos pues no se hacen pruebas regulares, digamos, de este tipo de planes, involucrando a todos los actores que tienen que formar parte de ese plan, ¿vale? Y ahí incluyo también lo que es el tanto continuidad de negocio como DRPs, ¿vale? Por otra parte que nos encontramos es que otro punto es que para resolver lo que es resolver problemáticas que son nuevas, que son innovadoras, como ataques, por ejemplo, relacionados con el ransomware, estamos utilizando herramientas y procedimientos tradicionales de recuperación, ¿vale?, que no contemplan los requerimientos que se dan en este momento, ¿vale? Entonces ahí pues es otro punto que tenemos también como punto a mejorar. Y al final el entorno TI, pues en el caso de la sanidad se torna pues cada vez más complejo de gestionar. ¿Por qué? Pues porque los proveedores cada vez están más próximos a nuestro core de negocio, introducimos al final en lo que es tecnología de movilidad, tecnología cloud, todo es as a service, hay mucho externalizado y gestionar todo eso pues al final son digamos puntos que nos obligan a poner muchísimo más énfasis en estos planes de continuidad de negocio y gestión de crisis. Por lo tanto, nos debemos abrir a nuevos enfoques, evidentemente, para resolver este tipo de problemáticas y este tipo de situaciones, ¿vale? Frente a una crisis, pues lo que comentamos muchas veces, todo tiene que estar definido y entrenado. Es decir, no hay, digamos, momento para improvisar, sino que en el momento que se produce debe existir un proceso automatizado donde involucre a los distintos actores y empiece digamos, a repartir acciones, ¿vale? Como segundo punto yo creo que deberíamos valorar el introducir en nuestras infraestructuras nuevas tecnologías que nos ayuden a acelerar esas recuperaciones y a gestionar este tipo de situaciones de una manera muchísimo más ágil. Y el tercer punto es pues bueno, gestionar el riesgo en tiempo real, de tal manera que ante acontecimientos que se produzcan o que se den en otras compañías del sector, yo pueda incorporar, digamos, ese tipo de amenazas y me pueda preparar de manera proactiva en el caso de que digamos que algún día pues me toque a mí, ¿vale? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros en cuanto a recuperación? Pues como punto primero es tomar conciencia de la situación que tengo yo y de los riesgos que tengo y conocer el rating mío respecto a los riesgos, ¿vale? Es decir, es la única manera de prepararme, estar preparado para abordar este tipo de situaciones. Y tener en cuenta los nuevos vectores de ataque. El ransomware, como comentaba antes, es algo que está sorprendiendo a muchísimas organizaciones. ¿Por qué? Pues porque dentro de sus planes de continuidad de negocio y de sus amenazas no lo estaban contemplando, ¿vale? El segundo es actualizar los planes de continuidad de negocio, ¿vale?, ante estas nuevas amenazas y con información de riesgo dinámica. ¿Qué significa información de riesgo dinámica? Pues, por ejemplo, introducir aspectos relacionados con la cobertura COVID, introducir aspectos relacionados con datos que publique o ataques que publique el CCN-CERT relativos a mi sector y cualquier otros datos que me puedan llegar a afectar a mí y que hagan que yo me tenga que preparar en cuanto a cubrir esos niveles de riesgo, ¿vale?
Despliegue de soluciones más innovadoras, pues me tienen que ayudar, o sea, en las soluciones de recuperación, pues tienen que estar protegidas. A mí no me sirve que tenga un ataque de ransomware y que mi backup se vea comprometido. O que aunque no se vea comprometido, los tiempos de recuperación de la información, que en muchos casos no es recuperar un fichero en una base de datos, sino son varios procesos de negocio, ¿vale?, pues no se produzca en semanas, sino llevarlo a horas o llevarlo a un día, ¿vale? De eso estamos hablando. Y finalmente, como punto 4, se produce la crisis y es que no podemos improvisar, o sea, esto tiene que estar todo completamente orquestado, ¿vale?, sin apoyarnos en ningún sistema de la organización que se pueda haber comprometido, sino que se me produce esta situación y puedo activar este proceso de recuperación notificando a todos los actores involucrados, aunque todos los sistemas de mi organización estén indisponibles, ¿vale? Y también dejar digamos, trazabilidad para posibles auditorías, posibles comunicaciones a diferentes organismos porque se vea comprometida determinado tipo de información y, cómo no, para un futuro también tenerlo ahí como lecciones aprendidas. Entonces, bueno, es un poco intentar reflejar cuáles son nuestras experiencias y en los clientes a los que hemos ido a ayudarles a resolver este tipo de situaciones donde nos hemos encontrado los mayores problemas desde el punto de vista de la recuperación, ¿vale? Y os agradezco vuestra atención, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Os habéis ajustado tanto al tiempo que tenemos 15 minutos para que podamos hacer preguntas, al menos, o 10 minutos, si os parece, para ir a tomar el café. Toca después, ¿no? Creo. ¿Alguna pregunta, entonces, para estos 4 ponentes que hemos tenido? Seguimos teniendo por ahí a Daniel, ¿verdad? Daniel, ¿estás? Sí. Sí, correcto. Hola, buenos días. ¿Tenéis alguna pregunta? O si no, las hago yo. A ver, Daniel, entonces, nos has dicho que 32 segundos por porta es el escaneo, ¿no? Más o menos. Sí, correcto. La velocidad de escaneado está en 32 segundos por porta, tomando como referencia un área de 15 por 15 milímetros. ¿Pero qué capacidad? Entonces, ¿qué capacidad de carga tiene el escáner este? Pues el escáner GT450, tal y como su nombre indica, pues tiene una capacidad de 450 láminas, siempre teniendo en cuenta que esto también incluye una carga continua. Es decir, que no son la carga de 450 láminas de golpe, sino que se pueden ir cargando poco a poco conforme se va escaneando. ¿Y estos tiempos para un servicio normal de anatomía patológica? Sí, es rápido. Con un escáner se podría estandarizar un laboratorio mediano, digamos. Se podría digitalizar prácticamente toda la carga de trabajo y digitalizar todas las muestras que salen de un laboratorio de tamaño mediano. Y por último, ¿los patólogos cómo viven el poner hacer esto que sea digital, la patología digital en lugar de la tradicional? ¿Lo viven bien o no? ¿O hay de sí, todo? Esto está cambiando. Yo diría que desde hace unos años, en un principio, esto era algo novedoso, esto era algo nuevo. Mucha gente tenía reticencia a pasar, ¿no?, a cambiar. Siempre hay esta reticencia al cambio, que en los últimos 4 o 5 años pues se ha visto totalmente revertido, conforme la tecnología ha ido avanzando y se va adaptando más a las necesidades de los usuarios. Se ve un interés creciente hacia la patología digital. Sí. Se está convirtiendo en un estándar, se está convirtiendo ya en el estándar y el cambio es real, ha cambiado la patología digital. Y a nivel de costes, me vas a decir que sí, que es barato. ¿Cómo es esto? Yo creo que si no nos viene el dinero de Europa, no sé si vamos a poder abordarlo. Por lo menos yo hablo en el País Vasco, porque los presupuestos que tenemos para hacer un tema de estos son bastante elevados en principio. No es económico, es cierto, pero sí que es verdad que hay muchas posibilidades de financiación. Es decir, nosotros tenemos todo el portfolio dentro del laboratorio de anatomía patológica,
podemos realizar acuerdos de consumo, de acuerdos de implementación de patología digital contra consumo de inmunohistoquímica, contra consumo de hematoxilina eosina, con lo cual se facilita mucho y se permite hacer un gasto más elevado a lo largo de 4 o 5 años que dura una licitación pública. Muy bien, ¿queréis preguntarle algo a Daniel? Yo más o menos me ha respondido a las dudas que tenía. No, entonces seguimos con... Muchas gracias, Daniel. Vamos a seguir el siguiente, pues yo qué sé, por seguir el orden. Antonio, ¿por qué crees que algo que era un proyecto tecnológico ha podido tener tanta aceptación? Para contestar, ¿podemos coger esto? Ay, no sé yo. O subes o no sé cómo hacemos. Ahí tenías uno. Bueno, sí, si nos lo acercas para los siguientes. Vale. Te decía eso, la aceptación que ha tenido, que algo que era algo tecnológico, que realmente en lo que es en la funcionalidad, el que parece ser, que nos has contado, que ha tenido, como hemos oído también, muchas iniciativas a nivel de transformación de procesos. Bueno, yo creo que desde la Central de Coordinación COVID, cuando nos requirieron un poco el consejo sobre los dispositivos a utilizar, tenían muy claro cuál era su objetivo inicial, ¿no? Un poco como ha pasado en el resto de comunidades. La gestión de la pandemia ha ido evolucionando en función un poco de la evolución de la pandemia misma y de diferentes necesidades, pero yo creo que el éxito de un proyecto de estos, que al final no deja de ser una dotación de unos dispositivos muy concretos y que, digamos que se parecen mucho a lo que es una estación de trabajo estándar que puedes tener en tu puesto de trabajo por parte del médico, la enfermera, el personal que va en las unidades volantes de atención al coronavirus, requiere de un liderazgo por parte de la Central de Coordinación COVID, y hemos visto un poco las iniciativas que han ido surgiendo y las que se plantean a futuro, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de dotación de infraestructuras y de dispositivos es una condición necesaria, pero no suficiente si no va acompañado de un liderazgo que permita la transformación de los procesos asistenciales, en este caso de atención domiciliaria. Esto ha sido con una Surface. Sí. ¿Y con otro dispositivo podría ser? Sí, bueno, a ver, nosotros planteamos diversas opciones, planteamos un portátil estándar ligero, planteamos algún tipo de tablet, pero finalmente se tomó la decisión porque era el dispositivo que más se asemejaba a su puesto de trabajo. Las historias clínicas, al menos en Baleares, están poco adaptadas a lo que son dispositivos móviles de tamaño más reducido y bueno, en principio fue eso, y sobre todo por el tema de la alta resolución que da la Surface en frente de otros dispositivos móviles. ¿Y mejorar la accesibilidad a los datos clínicos desde dispositivos móviles? Sí, a ver, este es una de las, yo creo que es uno de los retos, ¿no? que un poco cuando se vaya introduciendo este tipo de dispositivos en lo que es el proceso asistencial en general, tanto sea a domicilio como sea en los hospitales, se deberán o rediseñar algunas partes de la historia clínica electrónica y hacer historias clínicas reducidas para determinados procesos, o bien implementar capas con herramientas agnósticas que permitan acceder a la información que en cada momento necesitan los profesionales en función del proceso al que estén dando, proceso asistencial al que estén dando respuesta. Yo pienso que es posible y el tema es comenzar a cometerlo. Es un tema que en mi vida anterior, digamos, ya nos planteábamos, pero bueno, yo creo que es un reto y es algo por hacer. Yo creo, como hemos dicho al principio, que tanto la patología digital como la movilidad, como lo de la seguridad o lo que nos has presentado, el acceso de la puerta de entrada, han venido para quedarse. Luego ahí estamos y seguro que esto va a ir a más. No sé si queréis preguntarle algo a Tony. Y si no, hacemos un par de preguntas a los dos ponentes que nos quedan y terminamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, si no hay nada más para ti, Simón, cuéntanos. Creo que tienes ahí un micro. Nos has dicho que en tu presentación nos has comentado que en la exposición que la solución vuestra es modular. ¿Qué quieres decir con que es modular? Sí, bueno, básicamente, aunque tenemos una solución completa, integrada, se compone de diferentes módulos, entonces somos capaces de quitar determinados componentes de Orion Health si las organizaciones a las que queremos entregar la solución ya tienen determinados componentes, como pueda ser un servidor de terminologías, como pueda ser una plataforma de integración. Entonces, a eso me refería, son soluciones tipo puzzle
que dependiendo lo que falte y el valor que se quiera aportar, pues ponemos unos componentes. Pones unas u otras, no estás obligado a coger el conjunto. Exacto, no estás obligado a coger para nada el paquete entero. Pero si no tienes nada, el paquete entero está y está integrado y se puede desplegar fácilmente. Y si yo tengo un portal del paciente, ¿qué diferencia hay entre lo que nos has explicado? Sí, bueno, básicamente la diferencia básica es que la puerta de entrada digital está enfocada a cualquier ciudadano, no solo a pacientes. Son servicios que son públicos, están abiertos. Tú puedes empezar una interacción a través del navegador, acceder a los servicios, lo que he dicho antes, pues a una revisión de comprobación de tus síntomas, puedes acceder al chatbox, puedes acceder al asistente virtual, puedes hacer preguntas, entrar en las bases de datos de conocimiento. Algunos servicios o alguna cualidad del servicio a lo mejor no se te activa hasta que no estés autenticado como un paciente en el portal del paciente. Esa sería básicamente de hecho sería como abrir el portal del paciente al resto de ciudadanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Simón? Sí, allí. Por favor, alguien puede acercarle un micro. Hola, buenos días. Mi pregunta va en relación a la integración de los datos. Es decir, cualquier historia clínica puede vertir los datos en la plataforma y cómo se integra en el resto de los sistemas de información, porque generalmente, incluso de otro tipo de dispositivos, los datos que generan de varias fuentes, pues suele ser difícil que lo pueda integrar. Entonces, quería un poquito sobre esto. Bueno, básicamente, si te acuerdas la slide de arquitectura que he puesto, la capa de más abajo es la capa de integración. Amadeus X viene con Rhapsody, que es una plataforma que, de hecho, creo que quedó top of class en agosto del 2021, me parece, 2020. Entonces, es una plataforma de integración que te permite hacer cualquier cosa, cualquier dato que nosotros generemos dentro de la plataforma, somos capaces de transformarlo y enviarlo a cualquier otro dispositivo o sistema del servicio. Y de la misma manera, si los sistemas, los GISes, los LISes, etcétera, son capaces de generar mensajería, nosotros somos capaces con Rhapsody de recuperar esa mensajería, transformarla y guardarla, lo que he comentado antes, guardarla en el Data Lake como un dato de origen y luego además procesado en el Smart Data Platform. Luego además tenemos un componente que son las Open APIs o las APIs basadas en Fire, que son capaces de exponer todos esos datos que tenemos en la plataforma a terceros utilizando web services basados en Fire. O sea que las integraciones hoy en día yo creo que espero que sea un tema resuelto en los servicios de salud. Muy bien. Y bueno, para ir finalizando, Alejandro, tranquilízanos, ¿qué deberíamos de hacer el día que nos pase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tengamos ante un ataque y tengamos nuestros sistemas de salud de aquella manera, con lo que la afectación que eso tiene a los ciudadanos, aparte de no dormir, ¿qué más podemos hacer? Bueno, la verdad es que se generan situaciones bastante estresantes. Por eso mi recomendación, un poco lo que intento reflejar en la presentación es protegerse, establecer una buena estrategia alrededor de la ciberseguridad y sobre todo pensar también en lo peor. O sea, vemos que cada vez se estrecha más el círculo y compañías o compañeros que tenemos en otras organizaciones similares a la nuestra, pues lo están sufriendo. Yo permitirme que siga haciendo hincapié en el tema de los planes de continuidad de negocio. Fallamos en identificar cuáles son los activos críticos, las dependencias tecnológicas que soportan los procesos de negocio. O sea, cuando tenemos que recuperar, eso debe, digamos, toda esa información debe ser fiel reflejo de lo que tengo en la realidad de mi producción. Y sobre todo también abordar proyectos de modernización del backup y recuperación de la información. ¿Para qué? Pues para poder dar respuesta a este tipo de situaciones tan críticas. ¿Vale? Lo que más nos cuesta normalmente es cómo lo vendemos esto a nuestros mayores, porque invertir en seguridad es algo que no luce. Solamente luce cuando tienes el problema, o te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos realmente que entiendan que es una inversión necesaria? Evidentemente aquí,
y digo desgraciadamente, el mal de otros ayuda a veces porque, como comento, a veces pues cada vez lo ven más próximo. Y luego, dentro de esas estrategias alrededor de la ciberseguridad, pues van asociadas con cuadros de mando de riesgos, ¿vale?, en la que también se cuantifican los posibles impactos que pueda llegar a tener. Entonces, esto cada vez está siendo más demandado por nuestros superiores, por los consejos, por gente que al final tiene que tomar decisiones y liberar presupuestos, ¿no? Es un poco el tema. La verdad es que cuando pasa, funciona. Cuando yo, la experiencia que tenemos es que cuando el ransomware famoso, hacemos que los mayores se den cuenta del riesgo que podemos correr. La verdad es que sí. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizada esta mesa. Agradeceros a los 4 ponentes y a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias.